Volteó por el espejo y la mujer iba agarrada del camión en la parte de atrás. Se colgó y tenía una sonrisa muy grande en su cara. Bienvenidos a esta transmisión de relatos e historias de terror con tu amigo y servidor Arnulfo Andrade, Relatos. Esta noche se presta para hablar de historias de terror. Comenzamos con este tema que para muchos es pan de cada día. Uno de los oficios más antiguos del mundo ha sido el transporte, y los relatos del día de hoy hablan de algunas de esas experiencias que a algunos nos ha tocado vivir. Y me incluyo, pues yo tuve una experiencia ya hace varios años atrás. El día de hoy, estas historias de terror están relacionadas con almas que no han logrado descansar y andan penando por ahí en las carreteras, entre ciudades, y creo que son las más sonadas. Pero yo preguntaría, ¿quién de nosotros no ha viajado por las carreteras oscuras y ha sentido que no va solo? Estas historias gustan de escuchar personas chicas y grandes, en reuniones familiares, con amigos o programas como este. Así que te invito a que atenúes la luz, te pongas cómodo y disfrutes estos relatos. Tema de hoy, almas en pena en carreteras. Si tienes algún relato, recuerda que puedes compartirlo conmigo a través del correo que aparece en la pantalla. El primer relato que traigo para ustedes es de un conductor de plataforma, así que si los choferes están escuchando esto, pongan mucha atención. Hace 6 meses comencé a conducir con Uber. Soy relativamente nuevo, pero en este corto periodo de tiempo ya me han ocurrido un par de cosas raras. Pero la más rara, sin duda alguna, y también la más espeluznante, me ocurrió hace solo un par de semanas. Generalmente me quedo cerca de la zona de bares y antros, pues hay bastante trabajo durante toda la semana en esas áreas. Como a eso de las 4 de la mañana, recogí a 2 pasajeros, un muchacho de unos 20 años y su acompañante, otro muchacho un poco mayor. El acompañante, de un aspecto muy raro, no parecía estar ebrio, pero se movía de manera extraña mientras caminaba. Subió al auto, se sentó en el asiento trasero. Creo que estaba enfermo, pues se veía muy pálido y con unas ojeras enormes. El otro chico se sentó junto a mí, en el asiento del copiloto. Estuve conversando con el muchacho un rato, y su raro acompañante solo estaba allí atrás, sin pronunciar una sola palabra. Lo único que hacía era respirar. Respiraba muy agitado, como si tuviera dificultad para tomar aire. Además, su garganta o sus pulmones silbaban de manera extraña cada vez que exhalaba. Ya a medio camino me animé a comentarle al chico que iba junto a mí y le dije: tu amigo no se siente muy bien, ¿verdad? Él volteó a verme y me dijo: ¿perdón? No entiendo de qué me habla. Entonces repetí: tu amigo, el que está sentado atrás, no se ve muy bien. Mientras hablaba, miré por el retrovisor y no había nadie ahí. Después, sin poder creerlo, volteé completamente hacia atrás y pude comprobar el asiento trasero de mi coche estaba completamente vacío. Yo juro que vi que era real. Vi que alguien más se subió conmigo. Ese alguien, a quien puedo describir perfectamente, estaba sentado ahí y de un momento a otro había desaparecido. Traté de fingir demencia y solo me quedé callado por el resto del viaje. El pasajero tampoco volvió a dirigirme la palabra. Supongo que lo asusté. Debió creer que estaba loco, pero créanme, no lo estaba tan asustado como yo. ¿Qué tal con esas experiencias? Quizá algunos de nosotros ya hemos interactuado con estas entidades y no lo sabemos. Quizás son compañía y las demás personas pueden verlo y nosotros no. Hay otro relato, pero este
Me lo compartió un conductor de transporte de aquí, de nuestra ciudad. Y este relato ya es conocido. Soy rutero de transporte público, desde siempre, y me ha tocado ver muchas cosas extrañas, pero hubo una ocasión que aún ahora no puedo dar explicación de lo que pasó. Yo trabajaba todos los días de 5 de la mañana hasta las 10 de la noche, esto con el fin de ahorrar un buen dinero y poder comprar otro camión, por lo que algunos meses estuve trabajando bajo ese horario. Aún recuerdo el día, era justamente un 2 de noviembre. El día estuvo nublado y frío. Como a las 6 de la tarde me comenzó a pegar el cansancio. Yo sentía que me iba a resfriar, pero sentí que aún aguantaba un par de rutas más, así que continué. La ruta que traía era del centro al fraccionamiento Parajes de San Isidro, aquí, en Ciudad Juárez, por lo que me tomaba alrededor de 1 hora ir y otra en regresar. Yo vivía en la colonia División del Norte, que está cerca del punto donde termina la ruta. Eran cerca de las 9 de la noche, por lo que planeaba hacer el recorrido hasta el centro y de regreso me iría directamente a mi casa. Cuando estaba en el punto de Parajes de San Isidro, solo bajé al baño y me subí de nuevo al camión, ya que hacía frío. Esperé unos 10 minutos a ver si subía gente antes de comenzar la ruta final. Pero ya me sentía muy cansado. Ya con los síntomas de la enfermedad, era seguro que no trabajaría al día siguiente. Al ver que ya nadie subía, empecé el recorrido. Iba saliendo del fraccionamiento cuando decidí cancelar el último viaje e irme directo a mi casa. Revisé por el espejo y vi que venía una señora que no noté que estaba ahí, ni en el momento en el que se subió. Traía un sombrero negro, de esos de ala grande, como playero. Dudé un poco en detener el recorrido, porque era tarde y quizá ya no pasaría otra ruta para llevarla, pero me sentía mal, así que le dije: le pido una disculpa, pero me siento enfermo y me iré directo a mi casa. Si gusta, le regreso el dinero o a la terminal para que espere otro camión. Al terminar de decir esto, la vi que se levantó del asiento hacia el pasillo, así que me volteé para tomar su peaje y regresárselo. Cuando tomaba el dinero, me dio un olor nauseabundo, como si hubiera marraneras. Cuando me volteé para ver de dónde provenía el olor, noté a un enorme marrano que bajaba por las escaleras del camión, acompañado de 3 marranitos más pequeños. En ese momento fue muy desconcertante, ya que no sentí miedo de inmediato, solo empecé a sentir como un frío recorría mi espalda y se me enchinaba el cuero cabelludo. Pisé fondo y no dejaba de persinarme hasta que llegué a mi casa. Al contarle esto a mi esposa, me dijo que quizá por lo cansado y enfermo lo había soñado. No, estoy seguro que aquello ni era un sueño ni tampoco lo imaginé. No me quiero imaginar lo que hubiera pasado si la hubiera llevado hasta su destino. Ahora, esos días prefiero no salir a trabajar, y menos si está frío o nublado. Ante estas historias, yo les pregunto a ustedes, la entidad del relato que les acabo de compartir, ¿ustedes creen que podría ser un alma en pena? ¿O quizá es algo más oscuro? Creo que las apariciones que toman estas formas tan particulares están más relacionadas con temas de demonios y brujas. Pero eso lo dejaremos para otro programa. Creo que hay mucho que contar de eso. Déjenme saber en la caja de comentarios si les gustara que compartiéramos o hiciéramos temas de este tipo. Volviendo al tema de las almas en las carreteras que no descansan, ¿ustedes qué piensan? ¿Será que no descansan o será que no saben en dónde están? Hay bastantes videos y bastante evidencia que habla precisamente sobre estos acontecimientos. El siguiente relato dice así: una vez salí de fiesta con unos amigos, pero teníamos que ir a buscar a mi hermano, a un lugar diferente al que nos encontrábamos. Bueno, cuando íbamos por un puente que a su vez es un canal que sirve para captar el agua de las lluvias, había una pequeña congestión de tráfico.
Mientras pasábamos, todos nos quedamos atónitos, porque aun cuando teníamos carros cerca que alumbraban con sus faros e igual pasaban despacio, presenciaban lo que había en medio del puente. Era claramente un hombre mayor, pero se miraba transparente, parado como esperando su turno para pasar al otro lado del puente. Todos lo vimos, y eso fue alrededor de las 12 de la noche. Los espíritus creemos que solo los ven unos cuantos, pero hay pocas veces donde estas entidades se dejan ver por más de una persona. El siguiente relato dice así. Un primo fue trailero. Nos contó que en la carretera del municipio de Yera, en Tamaulipas, pasa un niño corriendo completamente desnudo. Allá tú sí lo esquivas, pues hay un barranco, y al final del barranco hay velas y carros que han caído por haber esquivado este ente. Algunos dicen que es mejor llevárselo, pero es fácil decirlo. Realmente no sabes cómo reaccionarías si no vas pensando en eso. Además recordemos que dicen que no hay niños fantasmas, sino demonios, que toman estas formas. El detalle es saber quién es realmente. El siguiente relato dice así. Existe una historia de un perro enorme que descarrila a los camiones de pasajeros en el centro de la República. El hombre que comparte este relato comenta que iba transitando por la autopista que es muy común que haya mucha neblina. Él comenta que va a baja velocidad y es rebasado por uno de los autobuses piratas de pasajeros. Ya conocemos los que hay aquí en México. Pero detrás de este autobús ve un perro del tamaño casi a la altura de su camioneta, es decir, enorme. Por lejos, el perro más grande que vio jamás, corriendo detrás de este autobús. El atónito los ve perderse en esta espesa niebla característica de la carretera, y cuando aún procesa lo que vio, un aparatoso ruido se escucha más adelante, como si este autobús se desbarrancara en esos enormes voladeros. En la siguiente caseta ya no vio este transporte masivo. Yo pregunto a ustedes, ¿saben sobre esta historia? Porque dicen que es en Veracruz. El siguiente relato dice así. Mi tío es trailero y una vez me llevó a Monterrey en su camión. Transporta mercancía y en la noche llegamos a una gasolinera por Saltillo. No recuerdo exactamente el lugar, pero nos estacionamos para descansar, pues tenía muchas horas manejando. Fuimos a comprar algo para cenar. Terminamos y platicamos un rato. Cuando nos estábamos preparando para dormir, se los juro, por lo que sea, nos levantaron el camión. Se sacudió solo de un lado, como si lo hubieran levantado y lo hubieran dejado caer. Nos salimos a ver lo que había pasado, o qué era. Resultó que la llanta del camión tiró una tumba que estaba en el camino. ¿Fantasmas? ¿Quién sabe? Afuera estaba alumbrado, y no dudo que haya sido este hombre por pararnos ahí. Pero si es así, vaya que tiene fuerza. Siempre decimos que los fantasmas no pueden hacernos daño, pero en este plano físico realmente no sabemos qué tan fuerte o hasta dónde pueden llegar. Recordemos que cuando fallecen de forma violenta, especialmente en un accidente o en un asesinato, en el lugar donde murió esta persona se hace un registro con una cruz. Muchas veces se pone una veladora para que llegue la luz, en donde su espíritu se separó de su cuerpo, para trascender a la otra dimensión. El siguiente relato dice así. No soy trailera, pero en mi trabajo tengo que dar ingreso a camiones de carga pesada. Y pues cuentan muchas historias, tanto de accidentes, asaltos, etc. Una vez a mí me dio curiosidad por qué muchos operadores traían al lado, en el asiento del copiloto, un peluche. Traían osos, ranas, changuitos, etc. Hasta que una vez le pregunté a un operador con quien tengo amistad. Y él me contó que era para que ningún ente se te suba. Y que él siempre ha tenido la ruta de México a Monterrey. Y una vez había olvidado poner su peluche. Y que pasando por La Rumorosa
iba manejando normal, hasta que empezó a sentir frío y el ambiente pesado. Se le ocurrió ver de reojo al asiento del copiloto y vio claramente una mujer sentada que miraba para afuera. Se le puso la piel chinita y sintió cómo se le bajaba el azúcar, pero él no dijo nada, solo se iba tomando su refresco. La mujer de repente lo volteaba a ver. Fueron unos 15 o 20 minutos. Después todo volvió a la normalidad. Y viendo de reojo nuevamente, vio que la mujer ya no estaba, así que se estacionó. Colocó su peluche, que estaba en la parte de atrás del asiento del copiloto, rezó y siguió su camino. El camino de la Rumorosa es muy famoso por las apariciones que ahí se dan, más porque se dice que los carros que caen ahí no se logran recuperar, pues es una tarea difícil. Y en muchos de los tramos, si ves esos vehículos o camiones al fondo del precipicio, es probable que los cuerpos aún estén ahí. Imaginan el montón de almas que están ahí penando. Pero me gustaría saber si alguna de las personas que nos escucha tiene este oficio y si saben de este método para evitar que alguien se le suba. El siguiente relato dice así. Yo trabajé en una empresa de transportes 24/7. Coordinaba los viajes de los traileros, Borbón y Rabones. Una noche, un conductor me pidió que le autorizara quedarse en un hotel. Le pedí que me diera el motivo de interrumpir el viaje, si tenía un problema mecánico, salud, etc. Me dijo que solo necesitaba dormir, que no estaba bien. Insistí, porque necesitaba el motivo para el reporte que yo hago, y me dijo que una mujer le había pedido ride en la carretera y él la ignoró. Decía que iba a unos 80 kilómetros por hora. Más adelante la volvió a ver, y no era posible por la velocidad a la que llevaba. Ya la debía haber dejado atrás. Él se asustó, pero la volvió a ignorar, y aumentó la velocidad. Ya más tranquilo pensando que no la vería, ya que había pasado como media hora, volteó por el espejo y la mujer iba agarrada del camión en la parte de atrás. Se colgó y tenía una sonrisa muy grande en su cara. Se asustó tanto que comenzó a zigzaguear para que se cayera, pero ella se veía que flotaba y seguía sonriendo. Él comenzó a orar cuando escucha que le pegan a la ventana. Esta mujer estaba colgada ya de la puerta intentando abrirla, y él, aún manejando, era tanto su miedo que abrió la puerta y dice que la pateaba, y ella solo se carcajeaba de él. Él comenta que pasó un tráiler y comenzó a tocar el claxon. En eso, la mujer se soltó y se pegó al vidrio de enfrente. Él frenó y ella salió volando más adelante. Él dijo que se detuvo el tráiler también y cuenta que le dijo que eran brujas, que allí, en ese lugar, nunca ve a los lados cuando tome esa ruta, ya que ellas se pegan a quien los ve. Incluso me dio el número de tráiler porque le dijo que no le iban a creer, pues a él le había pasado lo mismo. Y esto fue en el libramiento a Guaymas. El tema de las brujas está muy completo. Ya ven que dicen que en el poblado de Naica, en el estado de Chihuahua, se manifiestan de forma de bolas del hombre, e incluso hay videos de eso. Pero bueno, no sé qué pienses de estas historias. Dejaremos estos relatos hasta aquí y te veo en el próximo programa para que escuches más relatos de terror con tu servidor Arnulfo Andrade. Nos vemos hasta la próxima. Bye.